Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que en esta noche, ¿verdad?, todos se encuentren bien. Es la primera vez de mi desmenuzando como, ¿verdad?, como anfitriona con ustedes. Estoy un poquito nerviosa, así es que los nervios me los dejan a mí y lo bueno y lo que Papá Dios tenga para la noche de hoy, pues todo eso lo cogen ustedes. Vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Por la iglesia. Le voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañen en esta oración. Y si la hermana Judith me está escuchando y pudiera encabezar esta oración, pues se lo voy a agradecer. Lizeidi, no sé si Judith nos pudo escuchar, pero te puedo ayudar a hacer la oración. Amén. ¿Quieres que la haga? Sí, por favor. Ok, súper. Gracias Dios por una noche más que nos permite llegar hasta aquí, hasta este espacio, Señor, de reunión, en donde separamos un tiempo para reconocer tu presencia en nuestras vidas, tu presencia que es constante. No importa dónde estemos, lo que hagamos, cómo nos sintamos, tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque nos rodeas con tu presencia, nos bendices de maneras que ni siquiera nos enteramos a veces, Señor. Gracias, Señor, por peticiones contestadas. Gracias por la salud, Señor, que les has otorgado a tantas personas por las que hemos estado orando, Señor. Gracias porque estás en los asuntos de la iglesia, Señor, y no nos abandonas, no nos dejas en vergüenza, Señor, sino que todos los días podemos ver tu fidelidad. Y aun cuando no la veamos, aun cuando nuestros ojos no puedan ver, Señor, quizá lo que deseamos humanamente, sabemos que de maneras misteriosas y aún secretas, Señor, tú te sigues manifestando con poder y autoridad en nuestras vidas y cumpliendo esos planes y propósitos eternos, Señor, que sobrepasan nuestro entendimiento y a veces aún nuestros propios planes o deseos, Señor, individuales. Pero todo es para nuestro bien, Señor, así que te doy la gloria y la honra por las cosas que tú estás haciendo en la vida de cada una de las personas que estamos aquí conectadas, de los que también escucharán esto luego, Señor, y en la iglesia, Señor, en cada uno de los miembros de nuestra iglesia, los que están cerca, los que están un poco más lejos, los que están en sus casas enfermos, Señor, los que están en otros países, Señor. Gracias porque tu gracia se extiende a cada uno de nosotros. Te pedimos que de manera especial tú te quedes con nosotros en donde quiera que estemos ahora mismo, Dios, que tu presencia y tu Espíritu Santo, que no conoce límites, nos rodee, Señor. Danos tu paz, danos ese gozo de saber que eres nuestro Dios y fortalece nuestra fe, Señor, aun cuando dudemos, Señor, que siempre por encima de todo ese granito de mostaza, Señor, que está ahí, está en nuestras mentes y nuestros corazones y nuestro espíritu, podamos aferrarnos, Señor, a esa fe, aún y a pesar de todas las cosas, poner nuestra mirada en ti, Señor. Te pido todo esto sabiendo y confiando que tú ya estás haciendo la obra para tu gloria, Dios. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, continúe bendiciendo a la hermana Michelle. Ahora espero que todos me acompañen en la lectura bíblica, ¿verdad?, que se encuentra en Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Y leemos si todos tienen ya, pues leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Rey que si me escucha y puede hacer una oración por la palabra que ha sido leída. Saludos, Liceidi, que la paz de Dios sea contigo, sea en tu casa y sea con todos los que están conectados a través de este medio virtual que se ha convertido en templo de Dios para su gloria y su honra. Así que oramos por esta palabra poderosa. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de los tiempos tu palabra nos alcanza, Señor. No podemos escondernos de tu presencia, Padre. Nos encuentras, Dios, aun cuando estemos en el lugar más recóndito del cielo o en el lugar más oscuro de la tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias por la palabra leída. Gracias, Dios, por crear estos espacios para estudiar la misma. Gracias, Señor, porque nos llenas con una bendición profunda cada vez que disfrutamos y meditamos esta palabra tuya. Oh Señor Santo, que esta palabra cale profundo en nuestros corazones, haya tierra fértil en nuestros corazones y que podamos, Señor, dar fruto, dar un fruto poderoso, que podamos llevar a todo aquel que nos conoce, que pueda transformar nuestras vidas para alcanzar esa heredad prometida. Te pedimos, oh Señor, que seas tú apartando distracciones, apartando pensamientos, apartando ideas que no tengan nada que ver con esto, haciéndonos, Señor, enfocándonos, Señor, en esta palabra poderosa. Y te pido, buen Dios, con humildad, que yo pueda ser el instrumento, Señor, para alcanzar a otros, para ministrar a otros y sobre todo, Padre, para ser ministrado con tu palabra poderosa, que disfruto tanto, que amo, Señor, y que estoy seguro que todos los demás van a disfrutar y amar de igual forma. Te damos gracias, Dios, por tantas bendiciones, tantas como las que se mencionan en este texto bíblico, tantas como recibimos cada día, tantas, Señor, que no podemos enumerarlas. El pan que llega a la mesa, la salud que poseemos, la cobertura poderosa de tu Espíritu, que no solo nos alcanza a nosotros, sino alcanza a todos aquellos que amamos y que comparten con nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias por tanto, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por esta congregación. Gracias por este grupo de hermanos que se reúne, Señor,
para estudiar tu palabra. Dirígenos, Padre. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Llénanos, Señor, hasta que rebosemos. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a mi hermano Rey. Y ahora vamos a pasar a un cántico que les voy a pedir, no sé si, ¿verdad?, lo han escuchado antes, pero sí, por favor, les voy a pedir que se fijen en la letra y que se lo disfruten, y ahí donde está, pues alabe a Papá Dios. Y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, de tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Nos dejamos llevar por tu melodía de amor, 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 Poderoso Dios. Me perdonan aquí un momentito. Y me perdonan, yo soy un poquito llorona y, ¿verdad? Toda esta semana pasada y esta ha sido un poco fuerte, pero estamos aquí porque yo reconozco quién es mi Dios. Así es que continuamos en oración y les pido que me acompañen a hacer una oración por los enfermos, pero muy en especial
por las familias de la iglesia, porque muchas veces nos vemos en el culto, nos vemos contentos porque, ¿verdad? Pues estamos en la casa del Señor, pero no conocemos del todo las batallas que está librando cada hermano con sus familias, familias que están siendo bien acechadas en estos tiempos. Así es que le voy a pedir ahora sí a mi hermana Judith, si me escucha, que nos dirija esta oración. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a pensar y a traer a nuestra memoria y a nuestros corazones todas esas peticiones que nosotros tenemos para nuestras familias, porque vamos a orar por los enfermos, pero también vamos a orar por las situaciones particulares de cada familia. Padre Santo y Dios eterno, delante de ti estamos en esta hora, Señor, agradeciéndote, Padre Santo, el tiempo que tú nos has permitido estar delante de ti para adorarte, alabarte, bendecir tu nombre, agradecerte por todas las bendiciones que tú has depositado en este día en nuestras vidas, Padre Santo. Señor, en esta hora, todos, Señor, en unidad de propósito, Padre, te presentamos a las familias de nuestra congregación, Señor. Mira, Señor, que estos tiempos son bien difíciles, Padre, bien complicados. Complicados para aquellos que tienen que criar niños, para aquellos que tienen que guiar adolescentes en su proceso de madurez. Señor, para aquellos que tienen que cuidar familiares enfermos, envejecientes, personas encamadas, Señor, y también cumplir con sus obligaciones laborales y con sus obligaciones diarias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le des fuerzas a las familias, Señor, pero por sobre todas las cosas que tu espíritu reine en cada hogar, Padre, porque es la única manera, Dios Todopoderoso, en que las familias van a poder subsistir como familias unidas y fuertes, Padre Santo, porque de ti es que viene la fuerza, Padre, para poder sobrellevar cualquier situación que como núcleo familiar podamos tener, Señor. Tú conoces cada familia. Tú conoces cada situación, Señor. Te pedimos que tú te metas en cada hogar, Dios Todopoderoso. Señor, que el aroma de tu Espíritu, Dios, reine en cada hogar, que se pase, Dios, y que saque a la luz cualquier situación, Padre Santo, que haya que trabajar por el bienestar de las familias, Padre. De igual manera te pido por los enfermos, Señor. Mira que la lista en Oremos es bien larga, Padre Santo, y aún aquellos que no están allí, Señor, pero para ti, Señor, eso no es nada, Padre, porque tú todo lo puedes, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por los enfermos de nuestra congregación, por los que se han operado recientemente y están en recuperación, Padre Santo, por los que próximamente pasarán por el quirófano, Señor, y por aquellos que tienen dolencias y condiciones de salud que ya tienen desde hace tiempo, Señor, pero que tú, Dios Todopoderoso, les has dado fortaleza para poderla sobrellevar. Te pedimos, Padre Santo, que tú continúes, Dios Todopoderoso, bendiciendo, sanando, levantando, Padre Santo, para que podamos dar testimonio de tu grandeza y de tu gloria, Señor. Te lo pedimos todo en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, continúe diciendo a mi hermana Judith. Y ahora, en esta misma comunión, pasamos a la próxima parte. La paz de Dios sea con todos y con todas. El apóstol Pablo es otra cosa. Leer al apóstol Pablo hay que ponerse en la sintonía, ¿verdad? Que tenía el apóstol Pablo para entender todos estos misterios de Jesucristo y meterse de lleno para poder comprender y ver lo que Pablo podía ver estando en el Espíritu, ¿verdad? Para poder entender su palabra. Créanme que esta lección de esta noche, mientras la iba leyendo Liseidi, y más tarde hablaremos sobre esto,
Es una lección compleja, es una lección que no se puede tomar de manera simple, ¿verdad? Es sumamente profunda. Así que nosotros vamos a ver si podemos explicar esto en arroyo habichuela y nos podemos meter, como siempre, esto es un foro abierto, un lugar de conversación de la palabra y siempre me gusta compartir con ustedes sus puntos de vista, me gusta compartir con ustedes sus experiencias, sus testimonios y aprendamos de la palabra. Así que desmenucemos, ¿verdad? La ciudad de Éfeso era la ciudad romana más importante en el Asia Menor. Esto es en la actual Turquía. Fue durante un tiempo la capital de la provincia de Asia Menor y para el apóstol Pablo representó la puerta para llevar el evangelio a todo el mundo gentil. Pablo estuvo en Éfeso en varias ocasiones, según nos relata Hechos 18, los versos del 19 al 21, y más tarde estuvo por cerca de 3 años. Es sorprendente escuchar, como bien conversaba con la pastora el domingo, y ella nos contaba en la predicación, escucharle hablar de las bendiciones de los labios de Pablo, mientras se encontraba preso en Roma por causa de ese evangelio de Cristo. Lo más humano sería tal vez renegar de la causa de su entierro y no sumar las bendiciones que la causa de su encierro, le brindaba. Lo interesante es el hecho de que no solamente Pablo durante su encarcelamiento escribió esta carta a los Efesios, sino que también se le atribuye el haber escrito la carta a los Colosenses durante este mismo periodo de encarcelamiento, ¿verdad? Y tanto que ambas cartas tienen muchos puntos en común. Estas cartas, la de Colosenses, la de Efesios, junto con la carta a los Filipenses y la carta a Filemón, se conocen como las cartas de la cautividad, porque son las cartas que el apóstol Pablo escribió durante este periodo de encarcelamiento. Esta comunidad, ¿verdad? Esta unión entre las dos cartas hace que sus puntos comunes sean siempre motivo de comparación. Es decir, siempre cuando hablamos de Efesios, tenemos que usar de referencia la carta de Colosenses, ¿verdad? Siempre buscamos una comparación entre ambas. Así que mientras la carta a los Colosenses estaba dirigida a unas cuestiones doctrinales polémicas, ¿verdad? Efesios es una carta fundamentada en el amor de Pablo a los efesios y el deseo de que ellos pudieran entender su comprensión personal del evangelio. Es decir, Pablo, a través de esta carta a los efesios, lo que está buscando es transmitirle a estas personas, a esta congregación, todo ese amor que él siente por el evangelio, para que ellos puedan ver el evangelio de la misma forma en que Pablo lo ve y lo siente. Y nos habla a nosotros hoy en día para que nosotros también hagamos lo propio, ¿verdad? Muchos estudiosos atribuyen la carta a los Efesios a un autor posterior, influenciado por el pensamiento de Pablo. Por su contenido parecería que la carta a los Colosenses, hablando de los Colosenses, les sirve de referencia a esta carta de Efesios, pero el vocabulario en comparación es bastante diferente, así como el estilo en que se escribió. Eso es lo que hace que se le atribuya esta carta a un escritor posterior o tal vez a algún secretario que tenía el apóstol Pablo. Una de las cosas que más llama la atención de esta carta a los Efesios es el estilo con el que Pablo la escribe. Y tal vez ese es su mayor atractivo. Lo hace con ese celo pastoral, sin reservas, con una simplicidad fresca, como una persona enamorada que habla con pasión del objeto de su adoración. Como la carta de los Efesios no fue para discutir temas polémicos, sino más bien para tratar grandes temas y doctrinas del cristianismo, esta carta se le conoce también como la reina de las epístolas o como la corona del paulismo. Si alguien quiere leer un tratado completo sobre el cristianismo, la epístola que debe leer, que debe marcar,
que debe aprender y que debe digerir es esta de los Efesios. Dicho esto, pasemos a leer, marcar, aprender y digerir el capítulo 1 con los versos del 3 al 14 de la epístola de los Efesios. Así que desmenucemos. La lectura de nuestro desmenuzando comienza en el verso 3 del capítulo, como bien hicieron lectura hace un rato. Pero es importante notar que al comparar la carta desde su inicio, el saludo de esta epístola en el verso 1 con las otras epístolas, vemos que el mismo es más sencillo y más breve. Pablo solamente saluda con un gracia y paz, que es el saludo típico del apóstol Pablo. Él sabía que por la gracia de Dios aprendemos a caminar en su paz. Y si se fían, del verso 1 y 2 solamente es un saludo muy breve, ¿verdad? Algunos manuscritos no tienen el nombre de Éfeso. Si miramos un momentito, ¿verdad? La carta en su inicio, vamos a ver que Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ese pedacito que dice en Éfeso aparecía en blanco. Algunos manuscritos lo tienen en blanco, lo que nos hace pensar que esta carta pudo haber sido una carta doctrinal genérica para todas las congregaciones o para cualquier congregación que necesitara una carta doctrinal. Veamos los versos del 3 al 6. Cuando Pablo escribió esta epístola, lo hizo en griego, y en ese idioma está presentando desde este verso 3 hasta el 14 en una sola oración ininterrumpida. Si tuviésemos una Biblia en griego, no en español o en inglés, o ninguna de las versiones que conocemos, y la leyéramos en griego, Pablo habría escrito estos versos del 3 al 14 en una sola oración, llena de frases y adjetivos para enriquecer y amplificar el texto y el mensaje que estaba llevando. Por ello es posible que al leer el texto de corrido, nosotros encontremos tanta bendición que no podamos digerirla. Y si la lees en la versión Reina Valera, como lo hizo Liceidi hace un rato, y yo les invito a todos aquellos que tengan una versión Reina Valera, que hagan el experimento y lo vean, ¿verdad? Usted va a ver que casi se hace inentendible. Si usted lo lee corridito, casi no hay nadie que pueda entender lo que el apóstol Pablo nos trataba de decir. En su predicación del domingo, la pastora mencionó 7 bendiciones o beneficios que recibimos al estar en Cristo Jesús. Pero si nosotros desmenuzamos un poco más, veremos que esas bendiciones se trinitizan. Y yo estoy usando este concepto casi traído por los pelos, ¿verdad? Se trinitizan en cierto modo. Hay unas bendiciones que llegan por la acción directa del amor y la misericordia del Padre, como lo vamos a ver en los versos del 3 al 6. Si tienen su Biblia, me gustaría que la tuvieran y van mirando, van a ver cómo es que esta transformación va ocurriendo a través de todo el texto. Hay otras que nos llegan a través de Jesucristo, como lo vamos a ver en los versos del 7 al 12. Y vamos a ver otras que las recibimos por la acción del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en los versos 13 y 14. Pero vamos a ir viendo esto más adelante. En estos versos comenzamos a recibir estas bendiciones o beneficios por la simple acción de Dios. Y si lo vemos desde el punto de vista juanino, y cuando digo el punto de vista juanino, el punto de vista del Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor, lo vamos a ver que es por la acción del amor de Dios hacia nosotros. Cuando miramos este verso 3, ¿verdad? Vemos esta manera paulina, bien típica de Pablo, de expresar
todo lo que el amor de Dios le hace sentir en su corazón. Alguien que nos pueda leer este verso 3. Alguien que nos pueda leer este verso 3. Alguien que pueda leernos este versito 3. ¿Lo puedo leer, Rey? Sí. Adelante, Edwin. Un abrazo. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el verso en la versión Reina Valera. Y si lo miramos, mire cómo lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya casi nos estamos perdiendo, ¿verdad? Fíjense, ¿qué les dice este verso? ¿Qué nos dice? Cuando lo vemos así, ¿qué nos dice? Vemos una ensalada de bendiciones, por decirlo de alguna forma. ¿Qué nos dice este verso 3? ¿Alguien que nos quiera comentar algo sobre este maravilloso y bendecido verso 3? ¿Qué nos dice? Pues que él se siente bien bendecido, como bien agradecido. Ajá. Y como feliz y es lo que quiere expresar, que está bien agradecido y que Dios es grande y que bendice. Y que bendice, sobre todo esa parte, ¿verdad? Él está diciendo como que bendito sea el Dios que nos bendice, pero mira cómo dice, con toda bendición. O sea, no es como que bien maceta en sus bendiciones, no. Es con toda bendición, ¿verdad? Y fíjese que este verso comienza, como bien nos dice Iris, con una cosa que nosotros casi ni nos damos cuenta que estamos haciendo. Este verso comienza con una doxología. Muchas veces usamos esta adoración y no sabemos qué se llama de esta forma. Esto es una doxología. Antiguamente, en el orden cúltico de las iglesias evangélicas unidas, había al final del culto un momento de recogimiento, meditación y entrega del culto en donde se recitaba una doxología. ¿Habrá alguien por ahí de estos hermanos de la vieja guardia de nuestra iglesia que recuerda cuál era la doxología que usábamos en el templo, en el orden cúltico cuando terminaba el culto? Alguien que nos la recite. Yo me acuerdo. ¿Quién me habló? Perdón. Leila. Leila, no, ay, qué lindo escucharte. ¿No te acuerdas? ¿O te acuerdas? Yo me acuerdo de, pues venga, una doxología que se hacía al final del culto. Pues cántanosla. Decía, al Dios, al Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos, alaba. Amén. Tengo que reconocer. Hermoso. Eso, muy bello. Me imagino que Maggie, Pedro, Alcenia, Gloria, están por ahí con una lagrimita así, ¿verdad? La doxología es una alabanza a Dios, ¿verdad? Vemos que en la Iglesia Católica la doxología la vemos en el himno de gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Se ensalza, ¿verdad? Se alaba la Trinidad. La doxología es una alabanza a Dios, es la propiedad de dar gloria a nuestra deidad con un lenguaje teológico adecuado y correcto. Así que el apóstol Pablo comienza esta sección con esta alabanza a Dios, con una bendición a Dios, pero lo hace por una razón muy particular. Y aquí comienza nuestro listado de bendiciones y el juego de palabras hermoso de esta epístola, ¿verdad? Es importante romper este verso porque, como les dije antes, esta oración que comienza en este verso 3 no termina hasta el verso 10 si lo vemos en la versión Reina Valera.
Si buscamos nuestras Biblias y miramos, hacemos el ejercicio de mirar y miramos en versión Reina Valera, el verso comienza en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración no termina hasta el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No me puse a contar las palabras que contiene esa oración del apóstol Pablo, que tiene 10 versos, pero vemos que está completamente cargada de adjetivos, ¿verdad? Cuando miramos esta sección desde el verso 3 al 6, veremos las bendiciones que se reciben directamente de la misericordia de Dios. Así que vamos a ver la primera bendición que viene de la misericordia de Dios que hay en ese verso 3. Ya Iris no las mencionó. Dios nos bendice. ¿Habrá alguna razón para alabar y bendecir a Dios por esa primera bendición? Miren el texto. ¿En dónde nos ha bendecido? ¿En dónde? Verso 3. Dale. En los lugares celestiales. En los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, en Cristo hemos sido bendecidos en los cielos, ¿verdad? Y la pregunta obligada es esto. ¿Esto del cielo implica que estas bendiciones son para cuando lleguemos al cielo? Esa es la pregunta. Estas bendiciones que nos está mencionando Pablo son, esto del cielo implica que estas son bendiciones para cuando lleguemos al cielo. Les pregunto, ¿qué piensa usted? Estas bendiciones, ajá. Yo creo que el apóstol Pablo lo que está queriendo decir es que el Señor nos bendijo desde el ámbito espiritual, pero esa bendición nos cubre desde antes de nuestro nacimiento hasta el día que regresemos a donde Él. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Excelente, muy bien. ¿Alguien más que le traiga algún recuerdo, esto del cielo, verdad? A mí me recordó a Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo nos está diciendo que los cielos son esa nueva etapa del creyente que vive para Dios. Pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos. Es una expresión de este lugar donde se gesta, donde nace, donde se encuentran, donde surgen esas bendiciones, ¿verdad? Pero donde se establecen estas bendiciones, pero que son reales, que son actuales y son vigentes y disponibles para todo aquel que cree. Y se supone que usted diga amén. Y mire cómo nos dice, con toda clase de bendiciones espirituales, con toda clase de bendiciones espirituales. Y yo les pregunto esta noche, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles podrían ser esas bendiciones espirituales? Y la pastora les dijo, apunten, que tenemos una listita el domingo durante la predicación. Tenemos una listita. ¿Cuál usted cree que son esas bendiciones espirituales? Santidad. Santidad, ok. ¿Alguien más? Fe. La fe. Hacer. Fe, ok. ¿Alguien más? Redimido de todos nuestros pecados. Redención de pecados, muy bien. Vamos a ver quiénes hicieron la tarea. Los escogidos. Escogidos, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Herencia de Dios. Herencia, oh, María, qué bello. Ok, nos queda una buena por ahí. ¿Qué más? Sellado.
Sellados. Sellados. Santidad. La sacaron del parque ustedes ahí. Muy bien, hicieron la tarea. Si la pastora está por ahí conectada, ya se puede sentir tranquila que estos muchachos estaban en la predicación del domingo, estaban conectados, ¿verdad? ¿Cuántos chocolates debo? ¿Cuántos chocolates? Esa está buena, esa me encantó. Mire, si pudiéramos resumirlo, podríamos decir que bendecirnos, escogernos, adoptarnos, redimirnos, darnos herencia, sellarnos con su Espíritu Santo, y estas bendiciones cobijan de forma general estas bendiciones o beneficios que nos presentaron en el mensaje del domingo. En ese mismo contexto, cuando miramos el verso 4, veremos la segunda bendición de parte de la misericordia de Dios. Ese verso 4, ¿quién nos lee el verso 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió en él antes, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él. ¿Y alguien tiene idea de lo que este verso nos está diciendo? Hay muchas cosas profundas ahí, que podríamos hacer 4 clases más. Muchas cosas profundas, poderosas, poderosas. ¿Alguien tiene idea de lo que este verso sugiere, dice o implica? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cristo nos escogió aún antes de que nosotros, antes de que se fundara el mundo, antes de que Jehová decidiera crear el mundo, ya él había escogido los que serían sus santos, los que serían redimidos por la sangre de Cristo. Y nosotros estamos en ese grupo. O todo el que le acepte y le reconozca como Dios y Señor y reconozca el sacrificio de su Hijo, Cristo, está dentro de ese grupo. Muy lindo. ¿Alguien más que tenga algo que comentar? Rey, Ajá. yo creo que como Jesucristo murió por nosotros, pues él ya estaba pensando en la humanidad de nosotros, la que seamos santos y redimidos. Muy bien. Que fuéramos santos y redimidos. ¿Alguien más? Mire, no se crea, esto que nosotros estamos viendo es un texto poderoso, un texto controversial, un texto que sacado de contexto tiene muchas cosas que son bien peligrosas y que han sido mal usadas por muchísimo tiempo, Así que vamos a mirarlo de manera rapidita, sin meternos profundamente, porque este verso es bien importante. Mire, esto es lo que la doctrina, muchos teólogos llaman la doctrina de la elección. Y no vamos a meternos en los detalles de la doctrina, pero sí podemos decir algunas cosas de manera general. Esto podría ser, y lo fue en su momento, motivo de interpretaciones erróneas, porque parecería que Dios, como bien nos dijo Judith hace un rato, escogió de antemano a unas personas y a otras no, para darles la salvación. Eso es lo que podría pensarse, lo que podría escucharse, ¿verdad? Se podría presentar como una decisión de Dios que no necesita nuestra intervención o nuestra acción, ¿verdad? También se podría pensar como una idea contraria al libre albedrío y a la libertad humana de elegir pecar o no pecar, ser salvo o no serlo. Estamos hablando mucho más. Estamos hablando en una doctrina o un pensamiento que podría hacer pensar a la gente, pero si este nació para ser salvo y este nació para ser pecador, entonces mis acciones, mi vida, mi forma de ser no tiene ninguna importancia porque ya Dios de antemano escogió. Eso es complicadísimo. No nos vamos a meter allí. Al margen de todas estas dudas, vamos a tratar de explicar esto en arroz y habichuela. Dios nos escogió en Cristo, y por eso dice en Él, nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, como un
plan de redención y restauración del ser humano para que se pudiera restablecer esa relación que existía y debió prevalecer con Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto lo que resume es lo que era el plan que Dios tenía para que nosotros, que somos de su misma esencia, nos mantuviéramos unidos a Él. De ahí surge la segunda parte del verso, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando estamos hablando de santos y sin mancha, ¿alguien quiere o sabe qué quiere decir esto de ser santos y sin mancha? Porque sin mancha se entiende, pero santos, ¿qué querrá decir esto de santos? Que Dios quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto es como ser perfectos. Y la pregunta sería, ¿qué es esto de ser santo? ¿Habrá algo que pueda ser perfecto? Cuénteme, ¿qué usted piensa sobre la santidad? Yo pienso que sería como si fuera una nueva criatura. Eso me gustó. Una nueva criatura. Nacer de nuevo para Nicodemo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué es esto de santidad? ¿Qué es esto de ser perfecto? Maggie quiere hablar, pero no le puede abrir el micrófono. Ok. Dile el micrófono, Maggie. Dile el micrófono. Okay. Ahí. Yo Adelante. entiendo que en la palabra siempre se habla de santidad. Dice, como Cristo es santo, Dios es santo. No es que nosotros podamos ser como Él, pero a medida que vamos abriéndonos más a la palabra y buscando más su presencia, tratar siempre de agradar al Señor y siempre hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Por eso es que somos llamados a caminar ese camino de la santidad. Pero como dice la pastora, Él nos acepta con nuestras verrugas y nuestras arrugas. Así que lo que fallamos, pues pedimos perdón y seguimos caminando a ese proceso. A ese proceso, bien, muy bien. O sea que es un proceso. ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias, Maggie, gracias. Yo pienso que cuando él habla de ser santo, porque yo soy santo, es porque él es el mejor modelo. Él es el modelo. Es el modelo a seguir. Que cada día nosotros que hemos sacado, porque lo de redimido es comprado de antemano, ¿verdad? Es adquirir algo que no tenía valor y él le da valor a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, él está diciendo que ser santo, porque yo soy santo, es que es a mí a quien tienes que mirar para transformar día a día ese ser interior, que es un texto que también se ha tergiversado porque lo han cambiado por dogmas. Y él está hablando de dogmas, está hablando de una transformación interna del ser humano, porque ahí es donde está la voluntad del ser humano, ahí es donde mora el Espíritu Santo, y es esta batalla de lo que es humano y de lo que es espíritu, tratando de luchar dentro de uno, como los muñequitos, el angelito bueno y el angelito malo, que nos están dando constantemente. Entonces, este es el trazo, imítame. Trata de vivir como yo estoy viviendo. Yo estoy claro que no lo vas a lograr al 100%. Por eso es que te dejo un Espíritu Santo para que te ayude, ¿no? Por eso que estás sellado. Hay un Espíritu Santo que te va a ayudar y te va a guiar, porque es guía para que podamos seguir tras eso, ¿verdad? Es como tú te conviertes y vienes con la mochila llena de paquetes a la parte de atrás. ¿Qué viene en esa mochila? Pues nuestro carácter, nuestros humores, nuestra forma de ser, todo eso. Que al tener un impacto con esta sangre que yo reconozco que es la sangre del Cordero, entonces comienza esta transformación que tenemos que tener cada uno. Entonces dice, no busque otro modelo, sé santo porque yo soy santo. En mí es que tienes que fijar, no te tienes que fijar en ninguna otra cosa. Es en mí, imítame a mí, sígueme a mí. Eso es lo que yo entiendo de esto de la santidad, porque perfecto nadie lo va a alcanzar. Pero transformar día a día con la intención, porque aquí, Rey, lo importante es que yo tenga la intención, pero para tener la intención, yo tengo
que darme cuenta, percatarme que hay cosas que yo tengo que cambiar. Si yo no reconozco que tengo una problemática, yo no tengo ninguna posibilidad de cambio. Mientras yo no reconozca, por eso es que tú vas a un psicólogo, mira, para apuntarle a mi hijo, a mi primito, a mi hermana, y te dicen, no, tiene que llamar al paciente. El cliente tiene que llamar porque tiene que identificarse y tiene que reconocer que tiene una causa, que tiene una situación que él tiene que resolver. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Tú me reconoces como tu único salvador. Ok, antes tú seguías el modelo del mundo. Ahora sígueme a mí. Yo soy tu modelo, yo soy. Ok, muy bien, muy lindo. Excelente. Yo les voy a bajar un poquito más la tablita de la santidad. Se la voy a bajar un poquito más. Mire, en el Antiguo Testamento, la palabra santidad, usted sabe que yo soy curioso. Así que yo busqué la santidad. No busqué la santidad, busqué la palabra santidad. y en el Antiguo Testamento aparece unas 830 veces y su significado más común es separado o consagrado. Les acabo de bajar la tablita de la santidad. Mire que bajita se la puse. El significado más común es separado o consagrado. En el Nuevo Testamento se utiliza un concepto diferente del término del hebreo antiguo, y es la palabra agios, que en su significado original de separado o sin mancha, ¿verdad? Quiere decir sin mancha. Dicho esto, podemos llegar a un nivel de santidad porque fuimos separados. Y vemos que cuando conseguimos ser separados por la palabra, por como dice la pastora, por seguir a Cristo, nos hacemos íntegros. Y al conseguir esa integridad, conseguimos esa separación y acabamos de poner la santidad en la puerta de su casa. Usted lo único que tiene que hacer es buscar, como bien nos dice la pastora, seguir a Cristo, pero no podemos seguir a Cristo si no miramos su palabra, si no miramos ese trazo, como ella dice. No podemos imaginarnos el trazo, tenemos que buscar la referencia, ¿verdad? Entonces vemos que en los versos 5 y 6 tenemos las próximas bendiciones o beneficios que recibimos de la gracia y de la misericordia de Dios. Vamos a ver esos versos 5 y 6. Versos 5 y 6. Alguien que nos lea esos versitos que tienen unas buenas bendiciones ahí, muy interesantes. Versos 5 y 6. Leo. Adelante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Válgame, ¿qué habrá querido decir el apóstol Pablo ahí? ¿Alguien tiene una idea? Si fuéramos a hacer una listita de bendiciones que se ven ahí, ¿cuáles bendiciones vería usted ahí en esos dos versos? Adoptados. Ajá, excelente. ¿Y qué más? Predestinados. Sí. Y aceptos. Ok. Y aceptos, muy bien. A veces cuando la palabra en Reina Valera se complica, siempre yo recurro a otra versión para que me dé porque si lo leemos como está, se pone un poquito complicado. Cuando decimos adoptados, ¿qué podríamos decir de eso de adoptados? Podemos hablar del concepto adopción, podemos hablar lo que pasa cuando alguien es adoptado, ¿verdad? ¿Alguien puede comentar sobre esto? Él nos hizo sus hijos. Nos hizo sus hijos, muy bien. Mire, somos adoptados como hijos suyos. Ajá, adelante. Que éramos huérfanos. Éramos huérfanos, muy lindo, sí, éramos huérfanos. Estábamos por allí como huérfanos, literalmente, ¿verdad? Adoptados como hijos suyos simplemente por su amor y mediante Jesucristo. Por eso es que nos pone esa partícula del amor allí, ¿verdad? Y una de las formas en que Dios nos limpia de nuestras manchas y nos hace santos
es mediante este cambio de familia. En la ley romana de donde Pablo saca el concepto, en una adopción, la persona se recibe como una persona nueva, como bien nos decía Leila hace un rato, ¿verdad? Como una persona nueva. Se perdonan las deudas, se perdonan los problemas pasados, se eliminan y se hace que hasta el nombre sea cambiado en ocasiones. Cuando somos adoptados, adoptamos en muchos casos un apellido y un nombre nuevos, ¿verdad? Por medio de esta adopción, Dios nos separa y nos limpia de la naturaleza caída de nuestro antepasado común Adán, ¿verdad? Llegamos a la familia de Dios. ¿Y cómo llegamos a la familia de Dios? No vamos a llegar como niños lactantes, como decía Pablo, sino que llegamos como adultos maduros, deseando vivir como Cristo, porque hacia Él nos dirige Dios. Eso es lo que dice el texto. Si usted lo mire y lo lee 2 veces, va a ver que eso es lo que dice. Otra cosa que hace, como bien nos dijo Judith, es que nos bendijo mediante su amado Hijo y nos hizo aceptos por Él. Dios afirmó sobre Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios nos bendice por el hecho de que toda la obra, carácter y obediencia de Cristo fue aceptado completamente por el Padre. Y mire lo que dice el texto: y al hacernos aceptos en Él, en Cristo, recibimos esa misma aceptación ante el Padre que recibió Jesucristo. Ahora cuando miramos, este es mi Hijo amado, estamos pensando, este es Judith, mi hija amada, en quien hallo complacencia. Este es Pedro Catinchi, mi hijo amado, en quien hallo complacencia, porque estamos aceptos en Cristo. No es solamente no es solamente una adopción, es una adopción con beneficios. Mire qué hermoso. Es casi para pelos, ¿verdad? Y si vamos a la versión del 7 al 12, vamos a ver una sección en donde recibimos bendiciones y beneficios a través de Jesucristo, a través de la persona de Cristo. Y miramos el verso 7, que es la continuación del verso anterior: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué recibimos en este verso 7 por medio de la sangre de Cristo? Ya Edwin nos lo había mencionado al inicio de los beneficios, pero aquí nos lo recalca. ¿Qué recibimos en este verso 7? ¿Qué bendición recibimos aquí? Perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados por la redención de su sangre, ¿verdad? Estamos hablando de redención de pecados por la sangre de Cristo, que no es otra cosa, mire, fíjese, que la liberación de la esclavitud y de la pena por el pecado. ¿No le ha pasado a usted que usted piensa que usted piensa que Dios no se olvida, cuando Dios se olvida de nuestros pecados desde el oriente hasta el occidente, y usted sigue con ese pecado en su cabeza, sigue con esa amargura, sigue con esa esclavitud, sigue con esa falta de perdón, cuando no hay otra cosa que una liberación de esta esclavitud y de esta pena por el pecado? Y mire cómo lo dice de esa forma tan hermosa: según las riquezas de su gracia. Es un privilegio, es una bendición, es una bondad recibida por la gracia de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Mire, fíjese, es una bendición que rompe la separación del ser humano con Dios y la reunifica por el amor que Dios tiene por su creación en Cristo. Para que, como nos dice Juan 3:16, que nos dice Juan 3:16, alguien que no lo recite, y eso es Biblia 101, Juan 3:16. Quito chocolate. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios abre con la redención la salvación para todo aquel que cree. Cuando hablamos de las riquezas de su gracia, hablamos de riquezas. No es poco cuando hablamos de un Dios que es dueño y creador de todo lo que compone al mundo y la vida humana. Mire qué maravilloso. Por las riquezas de su gracia, ¿verdad? Eso es hermoso. Mire más. Vamos a los versos del 8 al 10. Alguien que lea esos versos del 8 al 10. 8 al 10. ¿Están allí? Del 8 al 10, leo. Ajá. Leemos, sí. Leemos que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en este texto ya el apóstol Pablo estaba en el quinto cielo. Lo perdimos o nos perdimos nosotros, ¿verdad? En estos versos del 8 al 10. Ahí es donde Pablo se nos fue adelante y nos quedamos rezagados. Aquí hay una bendición poderosa. ¿Y cuál es esa bendición? ¿Alguien la puede ver? Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire qué lindo. Mire, esto es una bendición con un propósito poderoso que va amarrado a la bendición de la herencia que viene en el verso 11. Sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Sobreabundar en sabiduría e inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Esto es poderoso, familia. Esto es maravilloso. Pues que nos capacita de todo hasta que sobre y abunde. Que nos capacita de todo. Mira, lo que nos está diciendo es que de no todos somos... los aspectos, de la A a la Z. Mira qué lindo, que no somos torpes de entendimiento ni necios. No nos dio medio pocillo de inteligencia y sabiduría. No, 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 no. ¿Cuánto nos dio y para qué? Sobreabundantemente. Para que conozcamos el designio secreto. Y aquí Pablo usa esta frase que tú dices, el designio secreto, como dice en el griego, el misterión, ¿verdad? El misterium, ¿verdad? Para que conozcamos este designio secreto. Y él lo usa para contrarrestar estos filósofos griegos y estos gnósticos que había en el mundo griego, ¿verdad? Y para demostrar que el conocimiento de ellos era una herejía humana comparado con el misterio revelado que habla Pablo, que es algo sobrenatural, es algo que solamente puede ser entendido con esta sabiduría y este entendimiento que Dios nos da abundantemente mediante la redención por medio de Jesucristo. Esto es poderoso. Este misterio revelado a usted y a mí, que no es cascarita de coco, mire lo que es, y preste atención, como dice Charles Stanley, es la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme, es una sabiduría que tiene tantas formas que nosotros no podemos discernirla si no es con esta sabiduría, que busca concentrar en Cristo, y es lo que dice el verso, todo en los cielos y en la tierra, es decir, un dominio universal para que en Cristo, para que en Él sean unificados un Jesús redentor y salvador y un Jesús juez para cuando llegue el momento señalado para esos propósitos, pero que ese tiempo fue inaugurado y comenzó con el advenimiento de Cristo, porque todos recuerdan en Biblia 101 cuál era la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Biblia 101, y voy quitando chocolate al que no conteste. La predicación de Juan el Bautista, que más tarde Jesús la continúa.
Una predicación simple, como la de Gille Ávila. Una predicación simple. ¿Ah? Arrepentimiento. Arrepentimiento, pero él lo decía de una forma que algo se había acercado. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se ha acercado. Esta era la predicación que trajo Juan el Bautista, y una vez que Juan el Bautista sale, ya lo habíamos visto en Marcos, lo habíamos visto en los evangelios, Jesús comienza con esta predicación. El reino de los cielos se ha acercado. Y se puede decir que desde que llega el Espíritu Santo en el Pentecostés, estamos en los postreros días y contando. Dios nos llama a entender su plan antes oculto, pero ahora revelado en Jesús. Y lo más importante, familia, lo más importante, nuestra participación o nuestro lugar en dicho plan. Vamos a ver los versos 11 y 12, que es donde esto toma un matiz más poderoso todavía. Versos 11 y 12. ¿Quién nos lee? En el asimismo tuvimos herencia. Ajá, de herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Te brincaste para el 12 y me brincaste el 11, pero vamos a leerlo rapidito. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, o yo fui el que me perdí, perdona, baby, conforme al propósito del que hace todas las cosas según, estoy como Pablo en el quinto cielo. Así que ya mismo lo alcanzo, perdónenme. Ok, mire, todos soñamos con tener un tío rico. Dígame que usted no lo ha soñado, dígame. Miéntame. Todos soñamos con tener un tío rico. Todos soñamos con este matiz poderoso de que ser herederos, ¿verdad? Esa es la broma más común de todo el mundo, de todos los seres humanos. Tener un tío o una tía rica, o un padrino o una madrina rica, y que nos deje una herencia, ¿verdad? Cuando muchas veces la mayoría de la gente común lo que hereda son deudas, ¿verdad? ¿Verdad que todo el mundo sueña con este escenario? No me diga que no es verdad, todos soñamos con esto, ¿verdad? Pues estos versos son buenas noticias. Somos herederos juntamente con Cristo. Así que la pregunta obligada es, ¿cuál es esta herencia? ¿Cuál es su herencia en Cristo? Y si esta pregunta no puede ser contestada a estas alturas de su vida, hay que hacer una recapitulación profunda. ¿Alguien que me pueda decir cuál es su herencia? La vida eterna. La vida eterna es una de ellas. ¿Alguien más? Recuerde que esta vez no tenemos un tío rico terrenal, tenemos un Dios en los cielos y en la tierra, poderoso, que es el Dios del oro y la plata, que es el Dios de todo lo creado, un Dios universal que nos dejó una herencia. ¿Cuál es más de su herencia? Que soy su hija. Eres su hija. Ok. ¿Qué más? ¿Y eso qué implica, Iris? Pues que heredo todo lo de él. Que heredas todo lo de él. Ok. Cuénteme, ¿qué más? Una vida nueva en Cristo. Una vida nueva en Cristo. Muy bien. Yo me di a la tarea para aquellos que todavía están haciendo el brainstorming, como dice Michelle. Y Pedro, la primera de Pedro 1:4 nos dice, esta herencia, ¿verdad? Describe esta herencia aún más diciendo que hemos nacido de nuevo en una herencia que nunca puede perecer, estropearse o desvanecerse. Esta herencia se guarda en el cielo para usted. Él dice en el cielo para usted, pero le vamos a dar un matiz poderoso ahorita mismo. Según el apóstol Pedro, nuestra herencia se distingue por 4 cualidades importantes. Nuestra herencia en Cristo es imperecedera. Lo que tenemos no está sujeto a corrupción o decadencia. Todo lo que está en la tierra está en proceso de descomposición, oxidación o desmoronamiento. Nuestra herencia en Cristo es virgen,
Lo que tenemos en Cristo está libre de cualquier cosa que pueda deformarse, degradarse o descomponerse. Nada en la tierra es perfecto. Incluso las cosas más bellas de este mundo tienen defectos, ¿verdad? Cristo es verdaderamente perfecto. Por lo tanto, Él es santo, sin culpa, puro, apartado de los pecadores, exaltados por encima de los cielos. Nuestra herencia también es santa, sin culpa, exaltada y pura. Nuestra herencia en Cristo no está desapareciendo. Lo que tenemos en Cristo es una posesión duradera. No es como los chavos que nos dejan en esta tierra, que la polilla y el orín se los van a comer, el carro, la casa y todo lo que tenemos en un momento dado, en el abandono, desaparecen, ¿verdad? Nuestra herencia en Cristo es reservada. Lo que tenemos está siendo guardado para nosotros. Particularmente, tenemos una corona de gloria que tiene tu nombre escrito en ella. Aunque disfrutamos de muchas bendiciones como hijos de Dios aquí en la tierra, tenemos una verdadera herencia, un verdadero hogar reservada para nosotros en el cielo. Porque nuestra patria, aquí somos extranjeros y nuestra patria es el cielo, ¿verdad? Jesús oró por sus seguidores y esta parte es preciosa. Santo Padre, protégelos por el poder de tu nombre. Juan 17:11. Estamos seguros siendo protegidos por el Todopoderoso mismo, y seguramente nuestra herencia es igualmente segura. Nadie nos las puede robar. Juan 10:28 al 29 les dice: les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Cuando comprendemos y valoramos la gloria que nos espera, esta es una maravillosa noticia. Podemos soportar mejor lo que se nos presente en esta vida. Podemos alabar a Dios incluso durante las pruebas, porque tenemos la garantía de que recibiremos todo lo que Él ha prometido, porque nuestra luz y nuestros problemas momentáneos no están logrando para nosotros una gloria eterna que lo supera a todos. Apocalipsis 21:4 nos da una descripción de esta herencia. Borrará cada lágrima de sus ojos, no habrá muerte, no habrá clamor, ¿verdad? Porque el viejo orden de cosas habrá pasado. Dios y el hombre habitarán juntos y todo será nuevo. Así que déjenme decirle algo más. Y si usted piensa que esto es toda una bendición futura para cuando mi tío o mi tía rica se muera o mi padrino rico muera, tengo que decirle algo que es muy importante para que no se pierda. Si hay comida en su casa, es por su herencia. Si tiene salud, es por su herencia. Y si ante un diagnóstico tiene paz, es por su herencia. Si tiene sanidad o tiene salvación, o si en el accidente usted salió ileso y los 20 carros chocaron detrás de usted, y si más aún, y si piensa que ante el valle de sombra y de muerte usted no teme mal alguno, y si ante la muerte usted tiene esperanza de una resurrección en una patria mejor, entonces usted está en el contexto actualizado de su herencia y se merece un gran aplauso nuestro Señor por habernos escogido, predestinados y separados. Un aplauso. No los escucho, tan tímido. Aplauso. Muy bien. Y cuando vemos los versos 13 y 14, yo sé que el tiempo me está cayendo encima, pero no puedo dejar de decirlo. Versos 13 y 14, vemos las bendiciones y beneficios recibidos a través del Espíritu Santo, y entonces se completa este ciclo de bendiciones que se resumen por todo, de manera general en este capítulo, pero que el apóstol Pablo le explica todo en esta epístola de los Efesios. ¿Qué nos dicen los versos 13 y 14? Vamos a ver los versos 13 y 14 rápidamente, porque no quiero que se me pierdan de estos dos versos que son tan hermosos. Versos 13 y 14.
¿Quién nos lee esto? Déjalo en Reina Valera para acabar de desmenuzar esto. Ok, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y la pregunta es, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen estos versos 13 y 14? Y hay unas cuantas cositas que son sumamente importantes. Primero que nada, ¿qué nos dicen estos versos? Así a modo general, si alguien atrevido nos cuenta. Fuimos sellados por el Espíritu Santo al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, y habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, recibimos entonces la herencia de la redención, de la salvación, de la vida eterna y de la compañía del Espíritu Santo. Amén. Mire, primero que nada, y ella acaba de mencionar, repasando el texto, algo sumamente importante. Hay tres condiciones importantes para que todas estas cosas se manifiesten y se completen de una manera poderosa, tal como el apóstol Pablo nos lo dice en estos versos. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Primero, hay que oír la palabra de verdad. Porque si no escuchamos la palabra realmente, familia, usted puede pensar que su tío rico le dejó una herencia, pero lo que va a tener son deudas. Segundo, ¿cuál es la segunda? Recibir el evangelio. El evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Es recibir este evangelio, estas buenas nuevas. De nada te vale que tú tengas tantas cosas, pero no has recibido este evangelio, no conoces que es mediante Cristo, no vas a tener nada. Estás pelado, igual que ahorita. Y la última, lo más importante, lo más maravilloso, ¿qué es? Creído en él. Y si usted no cree esto, realmente usted está tan pobre como el tío rico que le dejó un paquete de deudas. Lo siento, está pelado. Pero tenemos algo más interesante que me gustó, porque todos hemos leído en Reina Valera esta parte del texto y nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y yo les pregunto, ¿alguien se puso a pensar que eran las arras? ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien miró otra versión? ¿Alguien escarbó? ¿Le llamó la atención? ¿O se conformó con esa palabra extraña que escribió el apóstol Pablo en su emoción? Que cuando uno se mete ahí se emociona, porque yo estoy aquí que me brinco del asiento. ¿Qué es esto de las arras? Las arras como un pago para separación. Este es el down payment. Gracias. Este es el down payment. Este es el pago inicial. Y eso es lo único que necesitamos. Ser sellados por el Espíritu, porque ese es el down payment. Ese sellito es como decir, ya esta persona tiene su casa porque nosotros dimos el pronto, ¿verdad? Es importante mencionar nuevamente la doctrina de la elección. Queda de usted aceptar esta verdad, queda de usted creer, queda de usted entender que es su elección y de nadie más. Acercarse al trono de la gloria y recibir todas estas bendiciones. Hay aplicaciones, me atrapó el tiempo, pero las voy a decir porque se tiene que decir y se dijo. Tenemos, cuando miramos las bendiciones que Dios nos resume en este primer capítulo, en el sermón del domingo se enumeraron más o menos como me dijeron ustedes, como una santidad, predestinados por Dios, escogidos para un fin, aceptados, redimidos de nuestros pecados, redimidos a precio de sangre, iniciados en el misterio, que es la palabra de Dios, herencia de Dios a través de Jesucristo y sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo, para que todo lo que pidamos en su nombre y conforme a su voluntad se nos dé. Y eso se resume muy bien en estos versos. En el 1.4, escogernos. 1.5, adoptarnos. 1.7, redimirnos.
darnos herencias, 1:8, sellarnos con el Espíritu, 1:13, nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo, en el 1:3. Pero podemos reconocer que esto nos llega por el simple amor y misericordia que tiene Dios con nosotros, que nos fue otorgado mediante su Hijo amado Jesucristo. Reconoces tu herencia y te levantas en la mañana agradeciendo que eres heredero de su gracia, que has sido escogido por él para ser un miembro de su familia. Te imparte todas las riquezas de su vida, de su paz, su júbilo, su amor, que son tu legado, tu herencia, de la cual puedes tomar en cada momento de tu vida y tenerlas sin importar cuáles sean las circunstancias. Reconoces que estas cosas invisibles son reales y ciertas, porque si así a todo esto que he preguntado lo haces, cuando confías en que la gracia de Dios estará en tu experiencia presente, puedes saber que por ti mismo, puedes descubrir por ti mismo qué es lo que dijo el Padre 3 veces sobre su Hijo Jesús. Esta vez el Padre te va a mirar a ti diciendo: está Judith, este Pedro, esta Gloria, esta Liseidi, esta pastora, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les dé paz. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Es que Pablo es terrible. Gracias, Rey. Pablo es terrible. Me vuelve loco. Si lo disfrutaron tanto como yo, esta lección es maravillosa. Duda, pregunta. ¿Alguien que quiera comentar algo? Se quedaron callados. Eso me gusta. Están meditando. Pues si no hay dudas ni preguntas, pues entonces pasemos, por favor, con nuestra dirigente, con Liseidi, para la parte final de esta clase. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestro hermano Rey y, ¿verdad? Y a cada uno de los que estuvimos presentes en esta clase de hoy, que una vez más nos recuerda cuánta bendición hemos recibido del Padre. Ahora, ¿verdad? Nos preparamos para ofrendarle a nuestro Dios un poco de lo mucho que nos dio, nos da y nos sigue dando. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos del Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar.
estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Santo, te bendecimos en esta noche. Gracias te damos una vez más por estas ofrendas recolectadas, Señor. Bendice a cada dador alegre, Señor, aquellos que se encuentran en el Zoom, hermanos y hermanos. Y de una vez más, Señor, aquellos que estaban enfermos, Señor, bendícelos y guárdelos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestros anuncios y mañana miércoles los jóvenes tendrán su encuentro virtual. El jueves volvemos acá con la Escuela Bíblica de Adultos. El viernes los juveniles tienen su encuentro a las 7 de la noche por Zoom y a las 10:30 este sábado tendrán su Escuela Bíblica los niños y el domingo, el sábado en la mañana tendremos el retiro de primeros auxilios de los equipos ministeriales. Así que a las 9:30 de la mañana estaremos en el comedor. Allí nos vamos a reunir para tomar este taller. Así que todo el mundo está invitado, es abierto. Me imagino que algunos ministerios en específico han convocado a sus líderes, así que esos deben estar porque ellos fueron los que planificaron ese taller para que sus grupos se beneficiaran. Pero si alguien no está en ningún grupo ministerial y desea ser parte de él, con mucho gusto, usted es bienvenido. Solamente tiene que mandar un texto a la hermana Ivonne o a mí para que entonces podamos cuadrar lo de una merienda que se va a dar para ese día. Y el domingo estaremos en la escuela, en nuestra iglesia a las 9:30, bioseguridad, y a las 10 comenzamos con nuestro culto de adoración y de alabanza. Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Cristóbal está en su casa, ya está en su casita, está muy bien, en franca recuperación. Dios ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Doy gracias a Dios porque mi hermana Leila también hoy ha podido conectarse después de un tiempo por condiciones médicas que no había podido estar conectada. Hoy vuelve a estar con nosotros y estamos contentos por eso. Por otra parte, le damos nuestro más sentido condolencia y pésame a mi hermana Doris por la sensible pérdida de su hermana, que esta madrugada partió para la casa grande, partió con el Señor. Así que sabemos que Doris es una mujer de fe. Doris, en medio de esa tensión de que en algún momento podía ocurrir, nuestra hermana Doris dirigió el culto del martes sabiendo que eso podía ocurrir en cualquier momento. Y con todo y con eso se mantuvo en pie e hizo lo que Dios le puso en la mano. Así que de eso se llama la herencia, que uno tiene fe, tiene paz en medio de la turbulencia, ¿verdad? Así que yo bendigo a esta mujer hermosa que en los momentos más oscuros podemos me fui. Hola, llegué, estaba fuera. Llegué, me congelé, pero ya llegué. Pero yo pienso que no me falta ningún otro anuncio. No sé si alguien tiene algún anuncio. Que la hermana Rose cumpleaños hoy y el hermano Rafi también cumpleaños hoy. Así que fuera de eso, creo que llegaron hoy todos los anuncios, ¿verdad? Que el domingo estamos en la iglesia, así que creo que es todo. ¿Qué tal si nos preparamos entonces para la bendición pastoral? ¿Le parece? Pues entonces, reconociendo que Dios es bueno, que ha sido bueno y seguirá siendo bueno, en esta noche le damos acción de gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
de aquel que derramó su sangre por nosotros y por nosotras. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste, nos sellaste y hiciste un plan para que nosotros lo pudiéramos trazar, Señor amado, para parecernos a ti cada día más en cualquier momento. Gracias por la revelación del misterio de tu palabra, que es tu herencia, Señor. Te pedimos, mi buen Señor, que en esta noche des sueño placentero y reparador para aquellos que lo necesitan. Pero también te pido que des consuelo y fortaleza para aquellos hermanos que están en un momento de pérdida. También te pido, Señor, que sea con la familia de la República Dominicana. No me puedo olvidar de los cubanos. No los puedo olvidar, Señor. Levantamos clamor por este país que exige su libertad de derechos, Señor amado. Dios mío, incline el oído y toca los corazones de los que tengas que tocar para que en esta tierra haya provisión, para que en esta tierra haya justicia. Mi Señor, también tengo que pedirte por Haití. Ayuda a mis hermanos haitianos, que la revolución no se ve, pero está en vivo, está fuerte, Señor. Ayúdanos, pero no puedo dejar de pedirte por mi tierra. Mi tierra también tiene un grito de libertad y una revolución silente, pero constante. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre nosotros para poder ser voz en medio de los tiempos. Despierta la iglesia para que pueda salir de las trincheras y comencemos a trabajar por lo que tenemos que trabajar, Señor. Ahora, Dios, sé con nosotros lo que resta de la semana. Bendice cada una de las actividades ahí presentes. Bendice a Adolfo, bendice a mi hermana Susana, pon tu mano de salud sobre cada uno de ellos y permite, Señor, que podamos testificar de tu grandeza. Esto te lo pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Dice Adriana, dice Julieta, dice Evelyn. Y dice, bueno, decía Cristóbal porque se cayó su llamada. Así que decía Cristóbal, amén. Así Amén. que quiero que sepan que ya mi hermana Ivonne no va a ser intervenida, así que ha sido pospuesta. Así que luego más adelante sabremos cuándo será reanudada esa operación de su rodilla. Pero la paz de Dios sea con todos y con todas. Dios me los bendiga y nos vemos el sábado y el domingo, Dios mediante. Amén. Pedro, te quiero. Cuídate, mi amor. Adiós. Bye, bye.